Cuando el maestro terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer en su casa. Entró y se colocó en la mesa. Como el fariseo se sorprendió que no se lavaba las manos antes de comer, el maestro dijo: ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosan de robo y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Den limosna de lo de dentro, y lo tendrán limpio todo. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 37 al 41. Hoy es el día para preguntarnos: ¿será que nuestra vida de fe es de apariencia o es en el orden de la caridad? Notas amables a la palabra de Dios, martes 12 de octubre, año 2021. Es importante en materia de fe preguntarse cómo está viviendo cada persona lo que cree, lo que lee y lo que entiende de la palabra de Dios. Cuando se trata de vivir una religión, es muy importante atinar a cómo vivir una religión en toda su plenitud. Si la persona es aparente ante los demás, o qué es lo que vale de la fe en una persona, qué es lo más importante en materia de fe. La respuesta la tiene San Agustín de Hipona cuando San Agustín decía en una frase muy corta y sustanciosa: haz lo que dices igual fe. Algo así como matemático. Si te dedicas toda tu vida a hacer lo que tú predicas y lo que tú dices y lo que tú le enseñas a los demás, pero ya primero lo practicas tú, eso da un igual que se llama fe. Ya ganaste, superaste todo. Entonces de eso se trata el tema, de ver una serie de grupos y movimientos religiosos laicos en el tiempo de Jesús de Nazaret, de hablar sobre esos momentos en que para ellos era más importante como lavarse las manos, hacer cosas raras, como que la ley manda eso y como que eso hace que una persona esté limpia. La limpieza de una persona no está tanto en lo exterior, sino en la grandeza de su corazón. San Pablo es el apóstol que nos da la mano para este tema de hoy, porque San Pablo discute con los que viven en Galacia por el mismo motivo, porque están apegados a la ley. Y San Pablo les dice: la ley por sí sola no salva, no salva, no se equivoquen, no se lave tanto las manos antes de comer y los codos y hagan miles de piruetas. No, 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 eso no salva. Lo que vale es la fe, dice San Pablo, la que trabaja por medio de la caridad. Así lo explica San Pablo. Hay dos cartas dentro del conjunto de cartas del apóstol. La primera se llama a los Gálatas y la segunda se llama a los que viven en Filipo, a los filipenses. En esa carta a los Gálatas él habla sobre que la ley por sí sola no salva. Y en la carta a los filipenses, San Pablo habla de la justificación de un ser humano. Y dice que una persona se justifica basado en la fe en Cristo Jesús. Es decir, que todo tiene ganancia, dice San Pablo, si la persona se justifica en la persona de Cristo Jesús. Solamente se salvará si cree en Él, hace la voluntad de Dios, practica la palabra de Dios. La fe está centrada en la caridad, en el amor y la misericordia. Así lo explica San Pablo. El Papa emérito Benedicto XVI, en una audiencia de un 19 de noviembre del año 2008, el Papa emérito trabaja con San Pablo en esa audiencia y aprovecha toda la literatura de ese santo y la explica muy bien el Papa para decirnos a nosotros que
las obras de la ley y las obras de la gracia de la fe en Cristo. Es decir, una persona se puede poner a pensar en esas dos posibilidades. O te quedas con las obras de la ley o te quedas con la gracia de la fe en la persona de Cristo Jesús. Tienes que escoger, y cuando escoges el lugar incorrecto, te quedarás como una persona problemática en una religión. Hay personas que discuten mucho en una religión porque están apegadas a la ley, están apegadas a la ley. San Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 2, a partir del verso 15, San Pablo dice: nosotros somos judíos y no gentiles pecadores, conscientes de que la persona no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Nosotros hemos de conseguir la justificación por la fe en Cristo y no por la ley, pues las obras de la ley nadie será justificado. Yo creo que más claro no puede hablar y no necesita explicación. Basta leer la Biblia para decir: las personas que se justifican por la ley nunca lograrán esa realidad, porque no es la ley lo que justifica a un ser humano. También los escribe a los que viven en Roma, y la carta se llama a los romanos. Y en esa carta a los romanos, en ese capítulo 3, San Pablo va a decir: todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por su gracia en virtud de la redención en Cristo Jesús. Y añade: el hombre es justificado por la fe independiente de las obras de la ley. Capítulo 3 de la carta a los romanos, verso 28. Fíjense cómo es de importante tener una palabra de Dios muy corta, muy fija y muy precisa, para no discutir con las demás personas, y lo más importante es hacer un poco de piruetas o vivir la fe, la caridad y el amor. ¿Qué es la ley de la que está hablando San Pablo? Habría que preguntarse eso, porque leyes pueden existir muchas. Cuando se habla de ley en la Biblia, ¿de qué se está hablando? La respuesta la da el Papa Emérito también. Cuando uno habla de ley en la Biblia, significa es la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés. La Torá, los 5 libros de Moisés. Y allí en esos libros quedó escrito una cantidad de leyes que los seres humanos hoy en día decimos: pero ¿de dónde se inventaron tantas leyes los seres humanos? La circuncisión era una ley que puso muchas discusiones entre las personas en tiempos de Jesús de Nazaret. El alimento, si los alimentos son puros o no son impuros. Oigan eso. Los alimentos son puros. ¿Hay animales puros o no hay animales puros? La pureza ritual, la observancia del sábado. Es decir, hay una cantidad de leyes que se prestan para la discusión. El sábado, ¿qué? Yo trabajo o no trabajo el sábado. Le doy la mano a una persona y la ayudo porque el sábado no se la doy. Estos comportamientos, dice el Papa, aparecen en debates entre Jesús y sus contemporáneos. Hay que entender que el muro entre Israel y los paganos ya no era necesario. Es decir, ustedes tienen la ley, ustedes mandan con la ley, tienen 5 libros que hablan de la ley, son los 5 libros de Moisés, pero es que yo vengo a predicarles un evangelio del amor y de la caridad. Esa es la posición de Jesucristo. En Cristo no protege contra el politeísmo. En Cristo se une con Dios, el único Dios. El muro ya no es necesario, no hay diversidad, es decir, entrar en conflicto con una cultura. Es importante ser justo, quiere decir sencillamente estar con Cristo y vivir de acuerdo a Cristo. Así la justicia se decide en la caridad. Si una persona se quiere justificar, que lo haga practicando la caridad. Oigan esa frase. Si una persona se quiere justificar delante de los demás, o pretende dárselas de muy santo, de muy perfecto, de muy cumplidor de una religión, aprendas esta frase de hoy en adelante. La justicia se decide, una persona se justifica desde la caridad. Solamente desde ahí se justifica. Y así lo va a decir Cristo Jesús en el Santo Evangelio, y le va a preguntar a la humanidad y a las generaciones, y Jesucristo le va a decir: estuve desnudo y no me regalaste un vestido, estuve enfermo y no vinisteis a verme, estuve en la cárcel y no vinisteis a visitarme, estuve con hambre y no me disteis de comer.
Esa es una pregunta clave que el maestro le hace a cada generación que va pasando en la historia de la humanidad. Es decir, y mucho bla bla bla, no, es eso. La persona se justifica con la caridad, con la bondad, con la misericordia. No se puede vivir una religión de apariencias. Estás en el altar, quedas tu cuerpo y sangre. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,